Ya entendimos entonces que la constitución de nuestro pueblo es la combinación de individuos que estaban establecidos en el territorio denominado Latinoamérica y específicamente Colombia, de individuos que estaban establecidos aquí en este territorio y que esos individuos es a los que les hemos llamado, a veces les decimos indios, a veces les decimos, o yo no me considero que no tengo influencia propia del terruño donde estoy establecido, pero te- pertenece, había unos pueblos que estaban establecidos aquí y que otros individuos que llegan fuera de este territorio, que fueron lo que le llamamos colonizadores, que era lo peor, lo peor, lo peor que vino, porque eran gente terrible que en España, o sea, lo peor de España, gente que también había sufrido mucho allá y que llegaron a este territorio. Por eso se dice que en este territorio llegaron pues saqueadores, o sea, saqueadores, individuos que saqueaban y se llevaban todo lo que había aquí que era valioso para Europa. Pero hubo otros individuos que trajeron estos individuos que eran los esclavos que venían del África, los negros. Pero es que el negro, como el indio, como los individuos de España, son productos que nacen de la tierra, o sea, son terrícolas. Y tenían derecho a las tierras desde el inicio, pero en cada pueblo los unos vinieron por una casualidad a este territorio, los que vinieron a ser los colonizadores, los que nacieron acá, que eran verdaderamente los dueños y señores de esta parte de la tierra, porque nacieron, auténticamente nacieron acá, que eran pueblos como los chipchas, pueblos como otros grupos de individuos que tenían grupos eh, étnicos, ¿sí?, que estaban establecidos acá. Ya entendimos eso. Pero ya después de haberse elaborado toda una organización, después de que ya se establecieron acá lo que nosotros llamábamos, que se llamó de nuevo el establecimiento de la colonia española acá, pues nace eso y por fuerzas inteligentes formadas en Europa, de las revoluciones que ocurrían en Europa, se forman entonces esas revoluciones y nace la revolución libertadora, y esas revoluciones libertadoras comienzan a darnos nuevas formas que, apoyadas por eh, hombres como Napoleón, que elaboran los códigos, las leyes, las organizan
eh, y los que comienzan la organización se apoyan en estos códigos de leyes que se forman, y nace entonces el estado, los estados. Pero estos estados no nacen inmediatamente. Esto fue una lucha de estos individuos en la combinación con los individuos establecidos acá, con inclusive la combinación con el pueblo africano que llegó acá. Con toda esa combinación nace entonces una combinación étnica, y esa combinación étnica da nacimiento a formas de pueblitos que se forman después de la colonia, tanto española como portuguesa y como inglesa, porque los Estados Unidos también es una forma que nace así, pero aquí en América Latina propiamente. Y ya se forman estos pueblos. Y nace también esa corriente libertadora, y ya se forman los estados latinoamericanos. Estados que son conformados por una naturaleza verde muy importante. Una naturaleza verde que se convierte en el proceso de civilización en los pulmones del mundo. Y estos países que siempre fueron pueblos violentos, y que lo que les interesaba era el dominio del mundo, tuvieron muchas guerras, y estas guerras les hizo poner límite, porque nació la estrategia, y la estrategia unificó estados, países, en contra de la manipulación de todos estos pueblos que querían controlar y avasallar y esclavizar a los otros pueblos en el mundo. O sea, hubieron unas razas que fueron tremendamente, son tremendamente violentas, y que se quisieron apoderar de todo el mundo. Y ya, entendiendo todo este proceso de desarrollo, de cómo nace, desde dónde es que nacen estos pueblos, entendiendo eso, comprendiendo eso, nace entonces una posibilidad de unos estados que tienen que obligatoriamente entender que tienen que ser un solo pueblo. Por eso los Estados Unidos tuvieron guerras extraordinarias entre el sur y el norte. Y ellos llegaron en esas guerras profundas en los Estados Unidos, llegaron a aceptar que la raza negra era parte del pueblo, que los esclavos indígenas que estaban establecidos eran parte del pueblo, y comienzan a crear leyes para las tres formas, para todas las formas que nacen allá. Y inclusive han permitido que todos los pueblos lleguen a los Estados Unidos a ser parte de ese pueblo. Nosotros somos un pueblo, Colombia específicamente, que nace entonces de esas uniones, y tenemos entonces que tener principios
filosóficos de nacionalidad. Principios filosóficos de nacionalidad que nos den a nosotros esa hermandad, esa profunda hermandad para luchar todos en un camino, en un mismo camino, para desarrollar una economía que sea positiva para todo el conjunto social. Pero ya entendiendo que tenemos que aceptar, que tenemos que colaborar y devolvernos a ayudar. Eso no quiere decir, cuando yo digo que devolvernos, que yo he pertenecido a la cúspide de los dirigentes de nuestro pueblo. No. Solamente he sido un estudioso y un estudioso no solamente por libros, por estudios en las diferentes instituciones importantes que están ubicadas en nuestro territorio Colombia, sino por la misma experiencia, por el absorberlo a través de los poros de mi cuerpo, por esa experiencia de vida. Y como ya tenemos esa oportunidad de comprender de que nuestro socialismo o nuestra forma de vivir, ya no lo hablemos, no nos encaminemos hacia la palabra socialismo, porque si nosotros nos vamos hacia la palabra socialismo, ya no somos auténticos. La palabra socialismo no es parte de nuestro, no puede ser parte de nuestra forma de pensar en cómo vamos a desarrollar la política de nuestro pueblo. Tenemos que hacer una política dentro de nuestro pueblo, pero no tenemos por qué copiar palabras y principios, sino que tenemos que tener creatividad política y creatividad económica dentro de lo que llamamos soberanía nacional. Ahí es donde tenemos que trabajar muy seriamente la creatividad ideológica, la creatividad científica en el campo económico, la creatividad científica en el campo político. Y tenemos que lograr esa forma de entender la concepción de nuestro pueblo y darle una forma auténtica de visión. Y tenemos ya que encaminar a nuestro pueblo por el mismo camino de la búsqueda de soluciones que siempre sean positivas extraordinariamente para nuestro pueblo. Porque si nosotros, producto de nuestras debilidades, regalamos nuestro pueblo como lo han hecho algunos partidos o algunos dirigentes de nuestro pueblo que lo han hecho y han hecho negociaciones con los intereses nacionales. Y no me quiero ir muy a hacer un análisis tirado a Mejía, sino lo que yo quiero o lo que yo pretendo con estas palabras es incentivarlos a que nos unifiquemos, pero en esa unificación nazca una hermandad, una gran hermandad, una hermandad que nace entre los masones, una hermandad que nace entre las logias que quieren manipular todos los pueblos, pero esta logia es nacional. Por eso esa logia yo le llamo el colombianismo puro. Pero hay algo, una ciencia, a la que todos los dirigentes que deben de entender que son nombrados por todo el conjunto social. Son nombrados, pero no para que se crean los dueños
de todo el terruño y de todos los intereses económicos, sino que son nombrados para encaminar el conjunto social hacia lo que en algunas historias de pueblos se les llama, no quiero decir la palabra porque si no me van a meter por allá dentro de una religión o no, digamos que es encaminarlo hacia el cielo, hacia un sueño de nación, el sueño de una nación próspera. Y esta es la parte que yo siempre he venido diciendo, vamos hacia el camino de la prosperidad y de la abundancia, no hacia el camino de cómo vamos a colocar a todos a sufrir lo que yo sufrí. Y es increíble, porque yo escuchaba siempre que mi papá decía y mi mamá decía, nosotros trabajamos 24 horas del día para que mis hijos no tengan que sufrir. Y ahora los dirigentes de nuestro pueblo deben de decir, nosotros trabajamos 24 horas del día para que mi pueblo no tenga que sufrir. Pero no. Hemos optado por pensar que no se trata de una dirección de identidad, una dirección que tenga identidad, sino es una dirección que está basada en las apariencias, y eso nos implica que es muy rico pensar en el mar y en la playa, en la piscina. Los dirigentes entonces no estamos para encaminar al pueblo, sino para irnos hacia la playa, hacia la piscina y hacia el desorden, en lo rico que es tomar un alcohol, en lo rico que es fumar, en lo rico que es pasarla rico. De eso no se trata la dirección de un pueblo. La dirección de un pueblo es, nosotros trabajamos 24 horas para que ningún integrante de nuestro pueblo sufra. Esa es una nueva forma de ver las cosas y a eso es lo que nosotros le llamamos ética. Ética. Y la ética está basada en la lógica. Y la lógica, que son estudios profundos, matemáticas, formal, está basado en algo que es increíble, el sentido común. Y yo sí le digo a los dirigentes de nuestro pueblo, utilicen el sentido común, pero a eso sí yo te lo digo. Existe una lógica, y la lógica son estudios profundos. Eso no es que yo voy a decir que yo voy a jugar ahora a ser dirigente de un pueblo porque me di cuenta que como hay debilidades y como hay resentimientos que yo puedo manipular, y como yo veo que hay otros intereses de que se fundó dentro de nuestra organización el amor hacia lo rico, vivir lo rico. Entonces yo voy a sacar plata que no me pertenece y que le pertenece a todo el conjunto social para vivir rico, pero no tengo una formación real de dirigente. O sea, no me interesa los principios de la ética, no me interesa, y no me interesa el sentido común como dirigente, y como que tengo identidad, y que voy a trabajar 24 horas para que mi pueblo no sufra. Pero es que mi pueblo no es el negro, mi pueblo no es el indígena, mi pueblo no es el español que llegó acá y que formó todo el grupo chapetoniano, que puede decir
que ha dirigido nuestro pueblo durante mucho tiempo, y que entonces ahora nosotros vamos a tener dirigentes que quieren es vivir rico, pero no dirigentes que realmente tienen una visión clara de sacar todo el conjunto social hacia arriba, a convertirlo en una potencia económica. Y creo, a veces cuando habla los dirigentes que estoy viendo ahora, que hablan de una potencia, pero una potencia cultural, que sería maravilloso. Yo siempre he pensado en una potencia cultural, pero una potencia cultural tiene que esforzarse. No es para formar una persona, hay que dedicarse jurgo de tiempos, jurgo de días, jurgo de minutos para desarrollar bien todo un desarrollo verdadero de la cultura. Y nosotros tenemos entonces es que tener ese principio fundamental de que nosotros tenemos que trabajar 24 horas para que mi pueblo no sufra. No sufra. Yo tengo la raza indígena. Ah, sí, pero es que yo no estoy trabajando para los indígenas. Yo tengo la raza chapetoniana. Pero yo no estoy trabajando por la raza chapetoniana. Yo tengo la raza indígena. Yo no estoy trabajando por la raza indígena. Yo estoy trabajando por una soberanía nacional, lo que me implica comenzar a crear dentro de todo el conjunto social una identidad. Y yo vuelvo a repetir, como siempre lo he dicho, viva el colombianismo puro, donde el colombianismo puro no admite ninguna palabrita de ningún pueblito que venga, cultura foránea que venga aquí a meternos en todo el interior de nuestro pueblo, o a metérnoslo bien, esa calidad de palabras. Porque lo único que están es siempre se ríen de estos pueblitos, porque saben que estos pueblitos los pueden controlar. Entonces tienen que pensarlo muy bien. Tienen que pensarlo muy bien. Los dirigentes de nuestro pueblo deben ser personas con un sentido común muy bien establecido, con una lógica bien formada. Y no es que llegué acá para ver cómo la palabrita que se dice, cómo la monto. De eso no se trata. Por eso hay ejemplos maravillosos de hombres en otros pueblos que han entendido y que han sufrido, pero tremendamente. Caso Mandela, por ejemplo. Ejemplo de un hombre que decidió que era trabajar 24 horas por un pueblo, pero que ese pueblo no era una raza. No era una raza, sino era un conjunto social de muchas razas, de muchas etnias, y que tenía que dirigirlos por un camino para que en el futuro siempre el pueblo estuviera muy bien económicamente y se desarrollara perfectamente hacia el futuro. Es decir, estadistas visionarios